Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Bienvenidos. Y bueno, rápido me presento. Como les había mencionado, Rafa, mi nombre es José Luján y bueno, tengo por aquí en Código Facilito algunos cursos. La mayoría pues, son sobre el tema de Android. Creo que tengo algunos de Java, por lo mismo, digo, Android está muy relacionado con Java hasta hace poco. También de Kotlin tenemos y también tenemos ahora el tema de Dart y Flutter. Entonces, bueno, y de iOS también, de hecho, desarrollo móvil en realidad, que es lo que he estado haciendo pues los últimos 10 años más o menos que he trabajado como desarrollador. ¿Ok? Y bueno, ¿de qué trata la charla? La charla trata sobre el DNA de Flutter. ¿Ok? Este es, digamos, el objetivo principal, ¿ok? Que tenemos sobre todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, eso es lo que nos importa a nosotros. Y ya con eso, bueno, obviamente tenemos que ver algunas cosas que van a estar, digamos, relacionadas, ¿ok? Pero bueno, yo los voy a ir destacando, no se preocupen. Y vamos a comenzar hablando, bueno, pues sabemos que existen muchos lenguajes de programación, muchas tecnologías, y bueno, esta es una de las partes difíciles en un principio. Yo sé que la mayoría de las personas cuando van a comenzar se confunden y no saben pues por dónde, ¿no? Por dónde comenzar. Bueno, ahorita yo no me voy a concentrar ni en Android, no me estoy concentrando ni en iOS, simplemente en el desarrollo móvil, que esa es la aclaración que quiero hacer diciéndoles esto. O sea, no se preocupen por las tecnologías, no necesitan ser de Android o de iOS, no necesitan saber nada, absolutamente nada para lo que vamos a estar viendo en esta plática. Obviamente, orientado a objeto les va a servir para poder entender algunos puntos clave y que quiero explicar, pero bueno, con eso es más que suficiente, ¿vale? Bueno, tenemos la clásica guerra, que es la de Apple y Android. En este caso en específico sabemos que sí es más directa de Apple. ¿Por qué? Porque tiene varios dispositivos, ¿ok? No solamente es el iPhone, también tenemos iOS, tenemos Apple TV, tenemos varias eh, tecnologías, digamos, dentro de la compañía de Apple. Y en Android, pues bueno, directamente la que le está haciendo frente, pues es solamente el sistema operativo, que es Android, ¿no? Que es, digamos, lo que choca de manera directa. La verdad es que el Pixel, el teléfono por sí solo, pues bueno, de cierta manera podemos decir que no es un competidor directo de un iPhone, aunque sí, bueno, no tiene ni la misma historia ni el mismo peso en cada uno de sus compañías. El iPhone pesa muchísimo en Apple y en cambio el Pixel no tiene tanto peso en Google, ¿no? Que al final es el dueño de Android. Entonces, por lo tanto, no se compara de esa manera, simplemente si las tecnologías de Apple compiten directamente, digamos, con el sistema operativo y eso, bueno o puede ser malo, ¿no? Depende de cómo lo queramos ver. Y bueno, algo muy importante que debemos de decir es que la única cosa que les puedo afirmar hoy es que pues no debemos de hacer nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque las tecnologías van cambiando, cambian bastante rápido y ni siquiera las mismas tecnologías pueden predecir cuándo ellas van a fallar ni cuándo van a ser totalmente exitosos. Todos esperamos que sean exitosas, por supuesto, lo que hacemos, pero bueno, al final no pasa siempre lo que esperamos, ¿no? Y en el desarrollo móvil, por lo menos nos ha demostrado que sí ha pasado eso. Entonces, esto es algo importante que debemos de considerar para que podamos estar pensando en cómo vamos a trabajar. Y entonces, yo el día de hoy pues voy a compartir algunas de las experiencias de lo que ya ha pasado y de lo que puede llegar a pasar, pero únicamente en base a hechos, ¿ok? Y datos que están. Entonces, lo más importante es que siempre vamos a tener un depende en todo esto. En todo esto que yo les voy a decir, siempre va a haber un caso de depende, por lo menos uno. Si no hay uno, es imposible en realidad. Entonces yo los iré comentando y les iré diciendo, bueno, pues de qué va cada una de estas partes, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con hablando, bueno, todos sabemos que hace unos años hizo un anuncio donde nadie tenía ni la más remota jodida idea de lo que hizo Apple, que anunció Swift de un día para otro. Y en realidad lo que pasó es que, bueno, nadie lo sabía, simplemente se anunció y no hubo noticias ni blogs que hicieran una predicción de esto. Y eso, y siempre lo comento yo cuando platico con personas pues, del medio, digamos, de desarrollo, en donde, bueno, al final está la prueba ahí de que las compañías hacen que nos enteramos o que nos enteramos de una manera, digamos, filtrada, aunque la información no fue como oficial, cuando en realidad, pues bueno, en realidad nos están diciendo las cosas que ellos quieren. Esa es
La verdad, porque en realidad, cosas como esta, bueno, son noticias que no salen a la luz antes, hasta que ellos necesitaban que salga a la luz, y esa es la verdad. Y bueno, así nos podemos dar cuenta, porque este es uno de todos los eventos que hemos tenido en los últimos 5 años, 6 años de tecnología, en donde nadie se dio cuenta de eso, ¿no? Y lo mismo pasó con el tema de Kotlin, que en un momento vamos a hablar también de esto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar primero sobre qué sucedía. Aparece Swift hace poco tiempo. ¿Por qué aparece Swift? Bueno, uno de los principales motivos es porque Objective-C, que era el lenguaje con el que se hacía iOS, era pues, bastante engorroso, bastante rudo, de cierta manera, porque no era fácil de leer, no era fácil de entender también. Se puede programar, sí, pero el primer reto era entenderlo, ¿no? Y si tú leías de la nada el código de Objective-C, no te iba a pasar lo que pasa hoy en día con Python, por ejemplo, con Swift, con Kotlin, que son lenguajes muy fáciles de leer. Entonces, Objective-C tenía esa limitante y mucha gente no hacía iOS argumentando que, bueno, pues Objective-C era muy feo y muy difícil de aprender, ¿no? Que digo, ya va, ahí se va también, ¿no? Entonces, están digamos, igual de feos, pero Objective-C a veces sí exageraba, ¿no? Ciertas cosas. Por ejemplo, NSString, que estamos viendo en esta parte, y luego el asterisco. Todo el mundo en programación cuando ve el asterisco se lo piensa dos veces porque sabemos que algo puede tener relación con lo que vemos antes, los apuntadores, etc. Y luego vemos cosas como, bueno, los arrobas, etc. Y entonces esto ya empieza a meternos más y más y más reglas, ¿no? De sintaxis. Y por supuesto también algo tiene que ver con la lógica, ¿no? Entonces, esto en realidad hacía que Objective-C fuera un lenguaje, pues bueno, sí, muy bueno, sí, muy interesante, pero no era tan aceptado, digamos, por cualquier persona, ¿no? Por cualquier desarrollador. Si podemos comparar de manera directa, bueno, no tenemos que extender mucho este hilo, simplemente uno puede googlear y buscar estas partes, en donde, bueno, desde la sintaxis, que era lo lógicamente obvio, pero también tenemos cosas distintas, desde el manejo de memoria, por ejemplo, en Unity hice algo que era sí o sí el manejo de memoria manual, y en Swift, bueno, ya tenemos ayuda, ¿no? Para poder hacer esas cosas. Y entonces ya empezamos también con el tema de los pointers, también comenzamos con este tema de ya conceptos más abstractos. Y en Swift, digamos que esos conceptos abstractos no aparecen, sí están, o sea, sí se hacen las cosas, pero no aparecen de esa manera, no el concepto es del trabajo, ¿vale? Entonces, vamos viendo cosas, o sea, son cosas que van apareciendo y al final también algunas de estas cosas, esto es importante, algunas de estas cosas, así como están escritas, son la percepción, ¿ok? Son percepciones que la comunidad de desarrollo tenía. Bueno, para mí no es importante o no es destacable, pero por ejemplo, necesitamos el punto y coma, vale. Mucha gente que eso puede resultar una desventaja, pues bueno, está bien, ¿no? Puede ser para ti, pero no lo es. Entonces, todo esto no solamente son hechos, por decirlo, sino son cosas que la gente percibe, ¿no? Entonces, lo vamos a ir hablando, lo vamos a ir abordando conforme vamos detallando cosas en específico. Y simplemente hay cosas que podemos comentar que son más difíciles o menos difíciles en un lenguaje, pero en realidad es que simplemente muchas veces las opiniones que vamos a encontrar es porque no han usado Swift o no han usado Objective-C. Esa es la realidad y pasa mucho en el mundo del desarrollo, que muchas personas escriben algo porque lo leyeron simplemente y lo traducen y ya está, ¿no? Les digo, como siempre, hay que tener cuidado con el tema de las afirmaciones y como les decía yo, aquí algunas cosas son las percepciones, ¿ok? De lo que uno recibe, digamos, a primera vista, tanto de Swift como Objective-C. Y lo mismo pasa con otros puntos que iremos viendo, en donde, bueno, hay que tener mucho cuidado. Si no hemos usado en nuestro día a día Swift o Objective-C, pues bueno, a veces no va a ser tan fácil que veamos los beneficios, ¿no? O también las desventajas de uno o el otro. Entonces, cerramos ahorita el tema de Objective-C y Swift para retomar algo muy parecido, que es lo que pasó, como les comentaba, en el Google I.O. De hace 2 años, estamos en el 2019, sí, 2017, hace 2 años, en donde se anuncia Kotlin como lenguaje oficial. La verdad es que, digamos que se dieron más destellos a comparación de Swift, el tema de Kotlin, ¿no? Se dieron un poco más de destellos, hubo más, digamos, avisos de esto, pero la verdad es que nadie lo podía afirmar y no hubo, de hecho, nunca hubo una afirmación. ¿Por qué? Porque de hecho no se esperaba ni siquiera que fuera tan rápido, a lo mejor en 5 años después de esto, pero en realidad fue un año o dos en donde se lanzó todo esto
y la verdad es que fue algo bastante complejo. ¿Qué quiere decir todo esto? Nosotros tenemos hoy en día la posibilidad de desarrollar aplicaciones Android de, teniendo como base 2 tecnologías. Podemos, bueno, 2 lenguajes de programación, una es Java y el otro es Kotlin. Cualquiera de los 2 los podemos utilizar. La gente, de repente comenta, o los blogs comentan, o los videos en YouTube, o youtubers, o lo que sea, que bueno, que Kotlin es el lenguaje oficial. La verdad es que no. O sea, son 2 lenguajes oficiales que tenemos, que es Java, y tenemos Kotlin, así de sencillo. Tenemos 2 lenguajes oficiales. Kotlin no viene a sacar a Java, puede ser que lo podamos tomar como una interpretación, pero la realidad es que no hay una postura de esta manera para poderlo asegurar. Simplemente son suposiciones, porque no existe esa parte, aunque también este último año se ha hecho un gran esfuerzo por la gente de Google para que se utilice más y más y más Kotlin. Eso es real. Tuvo este año una campaña, digamos, un movimiento que se llamó Kotlin Everywhere para hacer un resalte entre JetBrains, que es la compañía que está detrás de Kotlin, y Google, para hacer énfasis de que pues Kotlin se podía utilizar donde sea, por eso el nombre de Everywhere, ¿no? Entonces, en el lado del servidor, para hacer videojuegos, para hacer aplicaciones, etc, etc, etc. ¿No? Entonces, eso eran cosas son cosas que van pasando y a veces donde la gente puede suponer, ¿no? Pero la realidad es que no hay un lineamiento oficial, no hay un estatuto, no hay un anuncio, no hay una publicación oficial que nos diga que esto va a suceder. Y además, pues bueno, del otro lado está la parte tecnológica, la deuda técnica, como se dice en algunas partes, en donde, bueno, pues esto es complicado, ¿no? Entonces, bueno, saltamos a la siguiente parte en donde podemos ver algunas de las diferencias entre Java y Kotlin. Una de las diferencias principales, bueno, que de hecho a mí me gusta bastante, es el tema de los plain old Java Objects o los famosos POJO, en donde, bueno, eh, normalmente si queremos definir lo que se conoce como POJO en Java, nos va a llevar, pues por cada propiedad nos va a estar llevando dos métodos, el set y el get, ¿no? Entonces, y bueno, y aparte el constructor, por supuesto, o los constructores que necesitemos, puedes utilizar más de uno. Y bueno, el código se expande un montón y en Kotlin existe una cosa que se llama los data class, que en realidad es el equivalente al POJO. Por defecto ya se tiene todo eso que decíamos, los get, los sets y ta, ¿no? Entonces, este es solamente un ejemplo de las cosas que pueden hacer, algo que en Java nos puede llevar literal 100, 200 líneas, dependiendo del tamaño de lo que necesitamos en el POJO. En Kotlin es una línea de código. Obviamente esto no hubiera pasado sin la experiencia de los desarrolladores con Java. Esto es algo importante. La gente de repente acusa o ataca directamente alguna tecnología, cuando en realidad, bueno, si sin ese aprendizaje que sucede en esa tecnología, no hubiéramos podido hacer las cosas tan bien, ¿no? Después. Entonces, bueno, no se trata de decir ni que Java es más lento, ni más grande, ni que Kotlin hace el mejor código más pequeño, simplemente estamos explicando las diferencias y cómo se trabaja en esta parte, ¿vale? Entonces, otra vez, de nueva cuenta, empezar a afirmar ciertas cosas nos puede hacer darnos cuenta de que, bueno, simplemente no estamos usando ya Bytecode en nuestro día a día para no poder percibir pues lo que está pasando, ¿no? Entonces, ojo con eso para que, bueno, lo ideal sería, bueno, ya cuando tengamos un poco de experiencia en el día a día, tanto con Swift, con Objective-C, con Java, con Kotlin, nos podríamos comparar a todos ellos, ¿no? Y ahí ya podríamos a la mejor tomar una decisión bastante inteligente. Y bueno, luego está el mundo del desarrollo multiplataforma, que es para lo que venimos hoy. Esto que les acabo de decir en las últimas 6 diapositivas, 7, fue el ecosistema actual. Hoy en día tenemos en Apple para trabajar con iOS, tenemos Objective-C y Swift, lo seguimos teniendo y se sigue utilizando. Y en el caso de Android tenemos Java y tenemos Kotlin, ¿ok? Eso es lo que tienes que hacer si hoy en día quieres trabajar para cualquiera de esos dos sistemas operativos. Y tenemos ahorita el desarrollo multiplataforma. Aquí hay digamos, dos brechas de tiempo. La primera es esta que estoy mostrando en la presentación, que es cuando usamos Sencha, PhoneGap y Titanium, que era hace un par de años. Bueno, no, de hecho no un par de años, hace ya bastante años, unos 6 años, 7 años más o menos, donde estas tecnologías eran, digamos, lo mejor que teníamos en su momento y todas, bueno, de alguna manera u otra tenían relación con JavaScript. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea era, pues, minimizar esa ruta, que la gente que sepa JavaScript, que ese era el objetivo principal. Bueno, tenía dos objetivos principales estas tecnologías. Una era las personas, el equipo de desarrollo que ya conoce JavaScript, no tener que aprender Java ni Objective-C en su tiempo, o ahora Kotlin y Swift. Esa era la idea, ¿no? Y dos, el tema económico, el tema del dinero.
que es, bueno, no es lo mismo tener un equipo que trabaje JavaScript a tener un equipo de JavaScript y además un equipo de desarrollo móvil, porque además lo tendríamos que dividir, lo tenemos que dividir tanto en iOS, que sería Objective-C, y lo tendríamos que dividir en Android. Eso incrementaría los costos para cualquier empresa, porque tendríamos que tener tres departamentos, ¿no? El de desarrollo normal que tengamos, o desarrollo móvil, o si ya tienes diseño también, pues agrégale otro. Y además teníamos que tener el de desarrollo móvil para Android y además el desarrollo móvil para iOS. Así que por lo tanto, bueno, estas tres opciones eran bastante buenas en su momento, digamos, eran las que estaban ahí porque había muchas más, solamente estoy poniendo las estelares, si lo quieren ver así, que teníamos para trabajar. Pero la realidad es otra, que bueno, estas tecnologías lo que hacían era, en realidad, digamos, en principio, en esencia, utilizar lo que se conoce como un WebView, un navegador, un motor, digamos, de un navegador, y en esa parte colocar la aplicación. Eso era así de sencillo. Entonces, tenías que primero realizar unas configuraciones y con esas configuraciones quedaba listo tu elemento y tus elementos ya los hacías como web, como cualquier, como un sitio web, pues, y ya simplemente tenías que considerar únicamente los elementos que se tenían que comportar a veces de manera distinta. Pensemos en el botón para atrás, por ejemplo, en un navegador, pues me mueve hacia atrás, ¿no? Y dependiendo los datos puede tener diferente flujo. En cambio aquí, pues no tanto, ¿no? Entonces, son cosas que tendría que contemplar, pero al final eso mismo lo podríamos hacer en Android, como utilizando un elemento que se conoce como WebView y adentro colocando pues los archivos tanto de HTML, JavaScript, etc. adentro del Android Studio. Así que no era, o sea, al final, pues cosas que se resolvían, pero no era eh, algo súper elevado que nos estuviera quitando pues obligación como desarrolladores. Y bueno, llegamos a la parte en donde empezamos a encontrar los beneficios de esta parte, que son la resistencia, o sea, tenemos una resistencia siempre en equipo de desarrollo en tecnología, tenemos una resistencia a qué, pues a veces aprender cosas, a seguir trabajando con cosas nuevas, porque tenemos 6 meses, ya aprendemos y otra vez viene un golpe de cambio, ¿no? Tenemos que volver a cambiar todo lo que ya sabemos porque aparece una tecnología, un framework, una API, una API, etc., ¿no? Entonces, empezamos con eso. Y luego seguimos con el tema del dinero, por supuesto, creo que este es el tema de los más fuertes, porque, bueno, el desarrollo multiplataforma representa un gasto fuerte en cuestión de, pues, nuevamente, hablando a nivel de sueldos, tienen buenos sueldos o sueldos, digamos, dentro de toda la gama de desarrollos son sueldos de medio a alto, entonces, y es más difícil encontrar gente de este rubro, ¿no? Entonces, no estamos diciendo ni que sea mejor ni peor, simplemente hablamos de los hechos. Entonces, en esta parte, bueno, el dinero es una motivación para las empresas de hacerlo. Y luego viene la otra parte. Siempre hay una batalla de desarrollador-empresa, lo que quiere hacer el desarrollador versus lo que quiere hacer la empresa. La empresa muchas veces quiere ahorrarse dinero y hacer las cosas rápido, ¿no? Y el desarrollador a lo mejor que a veces quiere hacer las cosas bien y a veces no le importa cuánto tiempo se tenga que tomar. Entonces ahí hay una disputa a veces dependiendo de las empresas, por supuesto. No todas las empresas son iguales, ni los desarrolladores tampoco, pero a veces si tú estás en una empresa donde el máximo punto que quiere lograr es ahorrarse dinero, pues bueno, un equipo de desarrollo no le va a hacer un ahorro de dinero, eso es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a este punto en donde ahora retomamos el tema de, bien, ya sabemos las desventajas o las cosas características del desarrollo multiplataforma y llegamos al punto de las tecnologías actuales. ¿Cuáles son las tecnologías actuales que tenemos en el mercado? Pues podemos decir que son Xamarin, Ionic y React Native, que son las tecnologías, digamos, base para el desarrollo multiplataforma. Xamarin sabemos que tiene detrás a Microsoft, bueno, Ionic, digamos que por sí mismo está ahí, y React Native sabemos que, bueno, pues Facebook, ¿no? Son las tres caras que tenemos para trabajar. Y luego, algo que podemos decir es que al 100% no son multiplataforma. Esa es una realidad. Siempre hay un pedazo de código que no se puede reutilizar y siempre varía digamos, el porcentaje, ¿ok? En este caso, bueno, depende de cada uno de estos casos. Ionic, por ejemplo, sí tiene otra vez multiplataforma, lo estamos diciendo, pero a veces, dependiendo de las situaciones, se puede estar reciclando un 60 hasta un 80-85% del código. Es decir, que al final hay que personalizar algunas cosas, ¿ok? Puede ser desde una configuración hasta este código, ¿vale? De lo que estamos hablando que no es 100%.
En el caso de React Native, hay una parte que se puede también reciclar, pero hay una parte que no se puede reciclar del todo y se tiene que contemplar dentro pues, del presupuesto, digamos, ¿no? Del tiempo del proyecto, de lo que se está haciendo. Y por otro lado tenemos a Xamarin, que de los tres, Xamarin es el que más se puede reciclar. Se puede llegar hasta un 90, 85, 90, 95%, digamos, de reciclaje del código. Pero al final siempre hay un 5% que va a estar volando. Y otra vez es algo importante, no en todos los proyectos, depende del tipo de proyecto. No es lo mismo hacer una aplicación de un to-do list, una lista, a hacer una aplicación tipo Uber, ¿no? Entonces depende del proyecto, pero Xamarin podemos decir que en promedio es el que más se acerca a un desarrollo de multiplataforma 100%. Y bueno, tenemos pues estas tres caras, aunque en los últimos 2 años ha aparecido un cambio. Este cambio es que sería Xamarin, Flutter y React. ¿Ok? Xamarin, Flutter y React, digamos que son ahora las tres vertientes más fuertes en el desarrollo multiplataforma. Y bueno, una de las ventajas que tiene Flutter en este caso es que el desarrollo multiplataforma se cumple en un 100%. Es decir, el 100% del código se está reciclando y a veces no me gusta decir el 100% porque estamos diciendo que siempre va a ser sí, ¿no? Bueno, podemos dejarlo en un 99.8%, 99.9%, pero en realidad a nivel técnico podemos casi asegurar que es un 100% el que va a funcionar, ¿ok? Pero bueno, por supuesto que las cosas siempre van cambiando, pretextos, podemos decir, o la verdad, los elementos por los que el desarrollo multiplataforma es una opción para la gente, ¿no? Pues como saben, bueno, pues algunos de ustedes eh, pues yo me he dedicado 10 años al desarrollo de Android y bueno, y siempre he mencionado que prefiero hacer el desarrollo nativo que el desarrollo multiplataforma, pero hasta este momento, bueno, para mí, mi punto de vista, encontré una opción, pues que bueno, se me hace bastante fiable en el tema del desarrollo multiplataforma porque pues, ha demostrado que se puede lograr de verdad lo que sí es un multiplataforma, aunque como todo decíamos tiene ventajas y desventajas, ¿no? Entonces vamos a hablar ahorita rápido de los elementos. Por ejemplo, aquí tengo una lista que les estoy compartiendo en donde podemos agarrar tres, cuatro, que pueden ser importantes para cada uno de nosotros. Tenemos el dinero, el conocimiento, el tiempo, las tecnologías disponibles, las especificaciones del proyecto, curva de aprendizaje, comunidad, documentación, actualización, objetivos y el target de usuarios. Les voy a decir para mí cuáles creo son los más recurrentes para tomar la decisión si queremos utilizar Flutter, ¿vale? Para mí el más fuerte de todos es las especificaciones del proyecto. Las especificaciones del proyecto, ¿por qué? Porque Flutter es una tecnología muy nueva y no cuenta con todas las cosas, ¿ok? Y eso lo explico de qué manera. Flutter, digamos que, o el SDK de Flutter va agregando cada vez más elementos a su tecnología. Es decir, si en Android tenemos 15 tipos de botones, en Flutter probablemente hoy en día tengamos 4, 5 botones. Tendremos que esperar un poco más para que se agreguen esos botones, aunque al final la misma gente puede agregar los suyos y crearlos y compartirlos, pero en principio decimos, bueno, pues no están todos, y esa es la verdad. Poco a poco irán estando todos, ¿no? Entonces, las especificaciones del proyecto hay que tener cuidado porque puede ser que necesitemos algo que todavía no está o que no está implementado y lo tendremos que hacer por nuestra cuenta, ¿no? Esa es una. Otra sería la curva del aprendizaje, porque para Flutter utilizamos Dart. Entonces, si no estamos seguros de Dart ni cómo funciona Dart y no sabemos nada, pues obviamente esta curva de aprendizaje se tiene, como se tuvo en su tiempo con Kotlin y como se tuvo en su tiempo con Swift. Aunque puede ser menos, más grande que Java o que Objective-C, no lo sé, depende también de la experiencia del desarrollador, pero lo que sí decimos es que hay una curva de aprendizaje. Otro tema a considerar también es la documentación. Hay documentación, sí, es buena, yo creo que sí, arriba del promedio, hablando de tecnología de desarrollo, pero al final no deja de ser poca. ¿Por qué? Porque pues, es algo nuevo. Lo nuevo normalmente no tiene mucho tiempo y por lo mismo no tiene tanta documentación. Y bueno, esos serían los principales elementos por lo que yo considero tienes que responder. Para mí es literal responder estas preguntas. Es decir, tengo dinero, tenemos el conocimiento, tenemos tiempo, en qué tecnología está disponible, etc. Ir respondiendo, acomodar estos puntos como preguntas para responder si finalmente lo que nos conviene es utilizar Flutter. ¿Ok? Entonces, no les vengo a hablar completamente bien de Flutter, simplemente les vengo a compartir cómo funciona, cuál es la idea, cuáles son las bases, y ya ustedes decidirán más adelante si les interesa o no empezar a aprender esta tecnología, ¿ok? Lo primero es que para Flutter necesitamos trabajar con Dart.
Así como en iOS necesitamos Swift y Objective-C y en Android necesitamos Java y Kotlin, nosotros vamos a necesitar Dart aquí en Flutter, para eso, sí o sí. Entonces, pues bueno, es lo que hay y lo tenemos que hacer así. Dart, si preguntan, ¿a qué se parece Dart? Bueno, Dart se parece entre Java y entre, bueno, tiene varias tecnologías también, varias ideas de todas las tecnologías. Pero si sabes Java, pues no te va a dar ningún problema. Si sabes Swift, tampoco te va a dar ningún problema. O sea que cualquier persona que conoce el desarrollo móvil de su día a día, tanto en iOS como en Android, no debe tener problema por Dart. Y también algo muy importante, Dart tiene cierta idea, digamos, de JavaScript. Por lo tanto, también si sabes JavaScript, es como un punto medio. Dart logró como lenguaje de programación ser un punto medio entre los lenguajes de desarrollo móvil y un lenguaje de web. De hecho, puedes utilizar Flutter para hacer webs, literal. Entonces, bueno, pero eso es otro tema, pero se puede, ¿ok? Cuando entren al sitio de Flutter, lo van a poder revisar. ¿Y qué es Dart técnicamente? Técnicamente, el concepto que es Dart es un SDK, ¿ok? Un Software Development Kit. Entonces, los que han trabajado con Android seguramente están muy familiarizados con lo que es un SDK. Y bueno, si no, simplemente pues buscar el concepto, pero un CDK es, digamos, un conjunto de cosas que se te dan a ti para que tú las puedas aplicar en un proyecto, ¿ok? Entonces el SDK, esa es la clave, porque a diferencia de otros, hay librerías, hay frameworks, decíamos, otras tecnologías, aquí Flutter es un SDK y lo tenemos disponible. ¿Y para qué está disponible en este momento? Está disponible para Android y para iOS, ¿ok? Entonces, así es como vamos a estar trabajando. Y si tú quieres trabajar con web, digamos, utilizando Flutter, pues tenemos la posibilidad aquí, como lo dice, de usarlo sin ningún problema y podemos utilizar, bueno, trabajar con Fuchsia, ¿vale? También. Entonces, bueno, aquí viene la pregunta importante. Esto que estamos viendo en pantalla, la pregunta sería, ¿qué es lo primero que tengo que saber para trabajar con Flutter? Yo siempre digo que, bueno, la recomendación es que entiendas rápido y muy, muy rápido qué es un widget, ¿ok? Todo lo que estamos viendo en una aplicación, podemos decir, si lo vemos desde el punto de vista de Flutter, es que todo es un widget. Y tenemos dos tipos de widgets, los widgets con estado y los widgets sin estado. Obviamente, cuando decimos que es sin estado, nos da la percepción de que, bueno, pues hay algo que no nos interesa. Y cuando tenemos con estado, significa que tenemos una forma de saber el estado de ese widget. ¿Okay? Esa es la diferencia principal. Cuando no tiene estado es porque no nos interesa y cuando no tiene un estado es porque queremos saber qué está pasando o qué tiene ese widget. Esa es la diferencia. Y así de sencillo, este es el tronco, la columna vertebral de lo que conocemos como Flutter. Es decir, los widgets con estado y sin estado, así de sencillo, ¿ok? Y depende, por supuesto, de nuestras necesidades. Aquí, por ejemplo, nosotros estoy compartiendo en pantalla el Hola Mundo con el que se crea Flutter. Cuando tú entras a tu proyecto, a tu editor y creas un Hola Mundo, esto es lo que se crea para ti. Si vemos, no es muy difícil, el código está bastante práctico, sencillo, no pasa de cuánto, 60 líneas más o menos, 70, pongamos a lo mucho, y tenemos los elementos y vemos que hay una diferencia también importante con Android Studio, ya que todo lo que estamos creando se está creando a partir de código. En Android Studio tenemos la posibilidad de que si necesitamos utilizar un editor, pues lo podemos utilizar, ¿ok? Que sería como una herramienta visual. Pero aquí en Flutter, por ahora, por cómo están las cosas, lo hemos estado haciendo así, aunque aquí hay algo importante que quiero comentar. Sí tenemos, sí hay opciones por ahí en el mercado donde se puede utilizar algo como un plugin o algo como una herramienta visual, pero la realidad es que en este momento no se usa del todo, ¿ok? Porque, bueno, pues es nueva, puede tener fallos, hay gente que está haciendo distintas versiones, etc, etc. Pero la realidad es que la base de Flutter por ahora es mediante código, ¿vale? Por ejemplo, yo les voy a compartir aquí un ejemplo. Utilizamos el Flutter Inspector. Dentro de Android Studio estamos utilizando una herramienta que nos permite ver los elementos y como vemos, ahí están los widgets y vamos señalando cada parte de nuestro proyecto, ¿ok? Tenemos ahí cada uno de los elementos marcados con una línea roja, señalando qué es el elemento y como vemos, ahí es donde decimos, aquí podemos darnos cuenta que cada elemento es un widget. Puede estar uno adentro de otro y el otro adentro de otro y el otro adentro de otro,
pero al final de cierta manera también son individuales y cada uno puede tener su decisión y voto. Entonces, eso sería el principio visual para que nosotros podamos entender que en Flutter todo es un widget, ¿ok? Y aquí viene el ejemplo, como decíamos, el famoso Hola Mundo que tenemos en Flutter, que por defecto es crear una pantalla en donde tenemos un contador y cada vez que le damos clic al Flooding Action Button, que así se llama este botón, el que aparece en azul, nosotros vamos a ir incrementando el número de uno en uno. Es decir, uno, 2, 3, 4, 5 y así hasta que pues nos cansemos o se cierre la aplicación, ¿no? Entonces, este es el Hola Mundos y si nos damos cuenta aquí en el código ya empezamos a ver un poco más de forma en los proyectos, ¿ok? Y así es como se empieza a expandir el código. El código se empieza a expandir, digamos, de arriba hacia abajo. Es decir, la parte de inicio y adentro se van creando pues, diversas ramas que se van trabajando, que al final las ramas tienen widgets, que eso es lo que hemos estado comentando. Entonces, esto que tenemos aquí es un ejemplo de las capas, y aquí es donde muchos pueden a lo mejor no parecer. Lo que les digo, yo me voy al tema de los hechos, que es, por ejemplo, tenemos HTML5. Bueno, si ven, hay tres cuadros. Uno, el primero nos dice que es PhoneGap y es lo que tenemos, ¿vale? Entonces, del otro lado tenemos eh, el apartado de React Native, que es el tema de la otra opción que tenemos de desarrollo multiplataforma. Y por último tenemos Xamarin y Flutter, que son los que pueden ser como considerados los más puros de cierta manera, ¿no? ¿Por qué decimos que son más puros? No porque a mí se me dé la gana, la verdad, es simplemente revisando las capas y lo que tenemos en medio de esto. Si revisamos el tema de las web apps, por supuesto, al decir que tenemos PhoneGap, Ionic, etc., sabemos que tenemos, pues bueno, el tema de HTML5, ¿no? Es la capa, digamos, final, la que estamos viendo, ¿no? Con la que se dibuja. Obviamente tenemos el tema de los renders, que lo que tiene que ver con la generación de esto, que obviamente aquí es el WebView, en lo que estamos montando nuestro elemento. Y por supuesto tenemos una cosa que se llama los frameworks plugins. Los frameworks plugins en realidad son apartados especiales para utilizar cosas que le pertenecen al teléfono, ¿vale? Hay algunas de estas partes que cada vez eran menos fáciles de identificar porque las capas ya se iban uniendo, se estaban uniendo más y más. Teníamos acceso nativo de cierta manera desde el navegador a la cámara, por ejemplo, también al local storage, ese tipo de elementos. Y además, por ejemplo, aquí sale un Cordova Bridge, una capa de abstracción. Esta capa de abstracción no todos las web apps lo tenían, eso depende, ¿ok? Entonces, depende o sea, no es igual para PhoneGap ni Ionic, etc., pero en general, digamos, se engloban en esto, pero pueden quitarle esta capa y siguen teniendo una capa más, de cierta manera, ¿vale? Y luego tenemos los elementos nativos. ¿Por qué? Porque una cosa es, yo accedo a la cámara, como me dice PhoneGap, y yo accedo a la cámara en realidad de Android, es decir, del sistema operativo. Entonces, digamos que tienes dos partes en dos, el mismo objeto en dos partes o el mismo elemento en dos partes. Y finalmente al sistema operativo, ¿ok? Entonces, esto eleva la complejidad. Tenemos un punto intermedio de cierta manera, ¿ok? Que es el React Native, en donde tenemos, bueno, la aplicación, obviamente aquí tenemos el Native, el Rich Native Libraries, y recordemos que React Native lo que hace es ocupar los elementos nativos, ¿no? Que tenemos en Android o tenemos en iOS. Por eso cuando pones un botón, pues tienes un botón de Android, por decirlo, ¿no? Entonces, sí está bien, pero esa parte, esa chamba se hace de alguna manera y se eleva esa cuestión, ¿no? Y tenemos aquí también el acceso a la cámara, el GPS, etc., mediante, bueno, pues una capa más, por decirlo, ¿no? Y ya tenemos lo que se podría considerar como de cierta manera casi puro, ¿ok? Entonces, que sería, que es Xamarin y Flutter. Y aquí es donde viene y dicen, ¿y por qué los demás no lo hacen? Bueno, porque Xamarin y Flutter están funcionando de una manera muy sencilla. Pintan las cosas. Eso es el principio con el que trabajan las herramientas. Y de hecho, ojo, porque en Xamarin hay dos formas de trabajar, ¿ok? Lo que está, bueno, eso ya lo vemos porque se sale un poco de esto, pero tenemos dos formas de trabajar con Xamarin, ¿vale? Busquen por ahí lo que son forms, busquen por ahí lo que es Xamarin Classic, que no es como algo oficial de cierta manera, pero bueno, se conoce mucho cuando se habla dentro del ecosistema de Xamarin de esa manera. Y recordemos, y con eso nosotros vamos dibujando cosas, ¿ok?
digamos que ya existen elementos que se pintan como nosotros queremos porque los ponemos. Esa es la realidad. Y entonces esos son como los niveles que tenemos un poco. React Native, en realidad, hay casos donde podemos, de cierta manera, no tener esta capa intermedia, puede ser, sí, pero recuerda, nos estamos yendo a los hechos y en casos grandes o proyectos, pues bueno, se tiene que trabajar así. Y bueno, habiendo dicho todo esto y mostrando el recuadro, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de lo que decíamos. Recuerda que todo es un widget. Para Flutter todo es un widget. Y al final se van generando nodos de cierta manera, que en realidad no me gusta llamarlos nodos porque aquí empezamos a meter árboles, etc., como nos enseñan en la universidad, pero lo que sí podemos decir es que todo es un widget. Si nos damos cuenta, Material App va a ser mi aplicación y mi aplicación literal la estamos definiendo. Ok, adentro tiene dos widgets, el widget tile, título, y el widget home. Adentro de home tenemos scaffold. Scaffold es un widget que nos permite un acomodo, ¿ok? Y digamos una forma de encapsular los elementos que podemos tener también para manipular y acceder de ciertas cosas a ellos. Y tenemos el app bar, el side, el body, el center y el text. Si te das cuenta, por ejemplo, yo para poner un texto, un widget de text, lo estoy colocando adentro de un widget center. ¿Por qué center? Porque quiero que el texto esté centrado. Y al center lo meto adentro de body. ¿Por qué adentro de body? Porque va a ser parte del cuerpo, ¿ok? Y al cuerpo lo meto adentro de scaffold. ¿Por qué? Porque quiero que tenga este acomodo, que el acomodo lo estoy dividiendo en, digamos, en dos partes, en el app bar y en el body. Y el app bar adentro, si quiero que tenga texto, les pongo aquí el title, que es el título o el texto del app bar. Entonces ahí es donde nos damos nosotros cuenta de cómo todo esto, todo lo que estamos viendo es un widget y al final uno puede tener repercusión sobre el que se encuentra en la parte de abajo. En resumen, y aunque yo esté viendo muchos cuadritos aquí con nombres y que cada uno tiene una función, uno es body, el otro center, el otro texto, como les decía, voy a estar regresando a veces de una diapositiva a otra. Al final, yo podría decir, para mí todo es un widget y punto. Me importa un cacahuate, porque todo sé que es un widget. Lo importante es entender que el widget de aquí puede hablar con este widget, el widget de aquí habla con el de abajo y este de abajo puede hablar con otros dos y este widget de aquí en medio puede hablar con tres widgets y todos son widgets. Ese es el resumen, ¿vale? Entonces, es algo importante destacar porque es un principio que le está dando la ventaja sobre los demás elementos, porque además no solamente es visual esta parte, esto en Android, en algunas partes se puede pensar que es muy parecido. ¿Por qué se puede decir que en Android o en iOS es muy parecido? ¿Por qué? Porque al final sí existe los conceptos de widgets, sí existen los elementos widgets, pero en realidad no todos son iguales. Aquí en principio sí todos son iguales. Visualmente en Android y en iOS podemos pensar que se parecen en el principio porque tenemos el widget, pero la realidad es que aquí en realidad sí se respeta la naturaleza. Es como decir, todos son humanos. Aquí me da igual si son morenos, son blancos, son güeros, son altos. No me importa. De verdad, todos van a ser humanos y al final se va a tratar a todos los elementos por igual. Así de importante es porque en otros lados, en otras tecnologías, en realidad lo que sucede es que, bueno, sí, hay widgets, pero no se tratan literal todos igual. Existe algo con más prioridad, con menos prioridad, con más elementos, más opciones. Lo que sucede es que los widgets, sí, claro, se pueden personalizar y bueno, hay distintos principios detrás de esto, ¿no? Pero con esto, con esta imagen debería de quedar claro que, bueno, ese es uno de los principales objetivos de esta charla, que vean que al final entender que todo es un widget y que todo se puede comunicar de cierta manera con todo, pues bueno, nos da la ventaja de lo que normalmente tenemos. Aquí hay uno más elaborado, un diagrama de cierta manera, con mejor acomodo, porque cuando uno hace aplicaciones, por ejemplo, hay un problema. Cuando todo es un widget, en realidad a veces decimos, ¿y qué es más importante? Normalmente hay un problema al revés en Flow, de la diferencia de Android y de iOS, donde queda muy claro, por ejemplo, en Android queda muy claro que tenemos las activities, ¿no? Que son las ventanas de cierta manera, ¿no? Y lo mismo en iOS, también nos quedan claro que, bueno, existen los elementos que vamos teniendo adentro de otros, ¿no? Entonces, o también, por ejemplo, cuando tenemos los constraints en el mismo, también en iOS, por ejemplo, ahora también en Android. Cuando vamos teniendo todas esas cosas que nos permiten darnos niveles de importancia para la navegación, niveles de importancia para los menús, niveles de importancia para las vistas. En realidad, aquí hay un problema al decir que en Flutter pues, todos los widgets son iguales, luego nos encontramos un problema en cómo organizar las cosas, en cómo acomodarlas. Y bueno, también para eso pues hay distintas cosas, ¿no? Pero bueno, para no alargarme todavía más en esa parte, simplemente podemos decir que sí existen, digamos, opciones
para nosotros ir dividiendo. Por ejemplo, aquí tenemos la definición de MyApp, que es como mi clase, podemos decir, principal. Definimos que MyApp va a tener una aplicación Material, por eso el Material App. ¿Por qué Material? Porque Material es la base de diseño para cualquier aplicación en la actualidad. Y luego tenemos lo que se conoce como My Homepage o My Home, que podría ser haciendo referencia a que es el inicio del proyecto, en donde se va a estar creando este elemento. Y luego tenemos el scaffold, que el scaffold es para el acomodo. En scaffold podemos tener tres elementos, que uno es el app bar, uno es el center, porque queremos acomodar las cosas, y el otro es el floating action button, haciendo referencia a esto que estamos viendo nosotros aquí. Si se dan cuenta, a esto que estoy haciendo referencia en el demo, que mostré que es el demo cuando se crea el Hola Mundo en Flutter, si ustedes le dan como en Android o como en iOS cuando pone el texto y te pone el Hola Mundo, y en Android también, la base sería esto. Si vemos aquí class myapp, class myHomepage, class myHomepageState, esto porque tiene un estado, depende si quieres que tenga un estado o no tu widget. En este caso aquí estamos viendo que sí estamos teniendo un estado y así vamos acomodando las cosas. Entonces vemos que tenemos app, bar, text, center, column, text, text, tenemos dos textos, tenemos columna, floating action bar y un icono, ¿ok? Y por ejemplo, a mí algo que me resalta mucho a la vista, y siempre lo comento cuando tengo que hablar en alguna presentación, en una clase, en una charla, el tema de Android, es que tenemos una lista. Las listas que se muestran o las barras de navegación, podemos decir que a nivel técnico es una barra de navegación, pero esto lo sabemos que a nivel de programación lo podemos definir como una lista, ¿no? Bueno, la barra de navegación en Android, la verdad es que es bastante compleja de hacer, ¿no? O sea, es fácil, sí, pero hay una cosa o dos que a veces quieres hacer que explota la complejidad de esto, porque necesitamos crear archivos, separarlo por distintos archivos, mandar a llamar esos archivos e inflarlos o tomarlos juntos e irlos ensartando, digamos, y hacer uno de 4 archivos. O sea, tenemos 4 archivos que juntos van a formar esta barra de navegación. En Android tenemos lo que se conoce como el custom header, el list view, aquí el heading y el list view, ¿vale? Eso es lo que vamos a tener. Aquí en Flutter vamos a darnos cuenta que parece que tenemos más elementos. Tenemos un drawer, tenemos un header, tenemos un item, tenemos el divider y tenemos el list style, por ejemplo, ¿no? Para ver el equivalente. Bueno, pues bueno, eso que nosotros hacíamos en Android, aquí obviamente la gente que ha hecho Android, donde se puede llegar a sorprender, porque si ya le ha tocado hacer esto, pues se da cuenta de cuántos archivos necesita, etc, etc. Aquí nos damos cuenta que este archivo que yo estoy metiendo aquí, bueno, este código que yo estoy metiendo aquí, es suficiente para crear lo que acabamos de decir, la barra de navegación. Aquí se llama class appdrawer, extiende de stateless widgets, es decir, no tiene un estado, por eso es stateless, ¿vale? Y aquí usamos el override del build, o sea, el método para la construcción de este widget, en donde le pedimos que regrese un drawer. Un drawer es el elemento base que queremos dibujar, y le pedimos que defina digamos, si lo queremos ver de cierta manera para explicarlo y no que tengas que tener un conocimiento específico de algo en especial, o muy especial del desarrollo móvil. Aquí Children, si nos damos cuenta, le decimos que va a ser un conjunto de widgets, es lo que le estamos diciendo. Y aquí tenemos un create header y además tenemos un create drawer item. Create drawer item se repite, uno por cada icono u opción que queremos tener. Aquí estamos agregando un divider, que es la línea con esto divider, y estamos agregando simplemente así la línea esta, la divisora que tenemos aquí, ¿vale? Y con este código, que no pasa yo creo de 25 líneas de código, estamos creando esto que en Android, por supuesto, esto nos hubiera llevado más tiempo. Así que sí, claro, como todo, tiene ventajas también, por supuesto, ¿no? No estamos diciendo que abandonen Android solamente porque se puede dibujar bien la barra de navegación, no estamos diciendo eso, simplemente estamos demostrando de manera directa algunas de las opciones que sí son mucho más rápidas para trabajar. Pero en resumen, ¿qué es lo que hemos dicho? Pues hemos dicho que todos son widgets. Y eso no lo tenemos que aprender de memoria. Y que no hay diferencia de cierta manera entre ellos, a excepción de que tengas estados o no tengas estados. La pregunta habitual es, bueno, ¿y por qué tenemos que tener o por qué queremos estados? A veces queremos saber información del widget. ¿Ok? Eso es importante. No es así como tal como lo voy a decir, pero esto es la forma visual a lo mejor de imaginarnos cómo podría ser lo mejor. Es, tú tienes un elemento en donde a este elemento te da igual, por ejemplo, saber qué está haciendo o qué hace o cómo funciona. Si no nos interesa saber qué está haciendo, ni cómo hace, ni cómo funciona, pues lo dejamos sin estado. Puede tener cosas que nos interesen, sí, pero no es importante.
Entonces, tenemos un widget sin estado, pero cuando queremos saber qué es lo que está pasando con ese widget, entonces le pedimos un estado para que éste pueda tener información y no la pueda arrojar. Eso es una de las preguntas que tenemos que responder para saber. ¿Por qué? Porque viene algo muy importante. Muchas personas se quieren aprender como regla los widgets, es decir, los botones siempre llevan estado, los elementos de texto nunca llevan estado. El app bar o los elementos, cualquier otro elemento, siempre lleva estado y eso es mentira, ¿ok? No te lo puedes aprender así. Puede ser que el 90 de las ocasiones, por 90% de las ocasiones le atines, porque pues es atinarle, no tienes un sustento de por qué un widget es un widget con estado o sin estado, pero puede ser que el 90% de las veces le atines, pero cuando lo necesites no le vas a atinar, porque si tú lo aprendes de memoria no es así, ¿ok? A mí a veces todavía me pasa, de hecho, que tengo que estar pensando muy bien cómo va a ser y a veces lo dejo sin estado y cuando me doy cuenta por necesidad le tengo que cambiar a que sea un widget con estado. Pero es normal, es normal. Yo pensé mucho tiempo que había una forma, una fórmula, algo para podernos dar cuenta y la verdad es que he hablado he platicado con gente que trabaja haciendo los widgets de Flutter o gente que ha hecho widgets y los sube y para que la comunidad los utilice, o sea, gente que sabe mucho pues del tema y la verdad es que ellos mismos me han comentado pues que no hay fórmula secreta, a lo mejor, no sé, alguien puede escribir algo etc., y lo van a poder encontrar, pero en principio, pues bueno, yo las fuentes que aparte me dan mucha confianza y las he consultado, pues no hay una regla, digamos, una norma para decir todos estos van a la izquierda y todos estos van a la derecha. Entonces, ojo con eso porque, bueno, de nada sirve aprenderlo de memoria y es mejor analizar qué es lo que queremos, ¿no? Y bueno, ¿qué editores necesitan ustedes para trabajar con Flutter? Que es una pregunta habitual, porque, pues bueno, a veces no se encuentra toda esta información, que sí está la información, está en el sitio web oficial de Flutter. Si entran a Google y escriben SDK Flutter, les va a salir todo, no hay ningún problema, pero bueno, pensando en eso, ¿cuáles son los editores? Yo personalmente recomendaría dos. Recomendaría IntelliIDEA, que es de JetBrains, para poderlo trabajar, pero recomiendo por mucho Android Studio. Android Studio hoy en día tiene la opción de que agreguemos esta opción de trabajar con Flutter y lo configuras en dos patadas, o sea, muy sencillo, muy práctico, y puedes sin ningún problema empezar a trabajar con Flutter ya. Y aparte tienes todas las herramientas de Android Studio. Además tienes de entrada el emulador y tienes todo lo demás para probar. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena. Y normalmente cuando quieres entrar a Flutter, no entras a Flutter de cero. Viene gente que es de Android o de iOS. Es como el salto natural. Y además, pues bueno, te vas familiarizando también con el desarrollo. ¿Puedes utilizar otras? Sí, sí se puede, pero la configuración ya es un poco más compleja. No mucho más compleja, puede ser un paso más o dos pasos más, pero bueno, se puede, ¿no? Visual Studio, por ejemplo, se puede, pero bueno, no tiene la parte integrada como es Android Studio con el emulador de Android, ¿no? Entonces ahí te agregas otro paso extra por hacerlo. Pero bueno, es cuestión de gustos. Pueden utilizar cualquier editor, el que les venga en gana. No les quiero decir cuál utilizar, ¿vale? Y bueno, Firebase está tan avanzado en realidad. Antes podríamos argumentar que no estaba tan avanzado porque era un beta lo que se estaba este, utilizando, pero que ya hay opciones muy rápidas, muy prácticas de conectar con lo que es Firebase. Y bueno, al usar Firebase sabemos que podemos utilizar Analytics, podemos usar Machine Learning, podemos utilizar el Cloud Storage, etc. Entonces empezamos a utilizar toda esa gama de herramientas que podemos trabajar. Entonces, no creo que tengamos mayor problema por ahí. Y bueno, por otro lado, lo que sí podemos mencionar es que por mucho Flutter, la desventaja más fuerte que tiene es que no hay tanta comunidad. Sí, Google está, la verdad, literal, está metiendo mucho esfuerzo, mucha plata, mucho contenido en esto, pero bueno, al final no podemos comparar los 7 o 8 años que tiene de fuerza una comunidad de Apple o de Java, solamente hablando de Android en específico, o React, que ya tiene un poquito más también que Flutter, que en comparación con Flutter. En Flutter en realidad pues tenemos 2 años como tal y Dart, que es el lenguaje, tiene 6 7 años. Entonces no podemos esperar la misma cantidad de ayuda ni de respuesta ni de documentación, no se puede, ¿vale? Estaríamos mintiendo si dijéramos que se puede competir en ese nivel, la verdad es que no. Mi idea es, bueno, simplemente
yo creo, y siempre lo comento, no es buena idea intentar convencer a nadie, no vengo a evangelizar de Flutter, aunque lo parezca, de hecho la mayoría me conoce por el tema de Android. Yo creo que, bueno, cuando hablamos de una tecnología, la idea es compartirles todo el expertise y simplemente, pues bueno, no venirles a decir que Flutter es lo mejor. Y sí, claro, tengo que resaltar las cosas buenas, pero también he estado mencionando los temas que pueden mejorar y que van mejorando. De hecho, uno de los temas es que los widgets van apareciendo más y más. Al principio, cuando yo usé Flutter, los widgets que había eran muy pocos. Yo no quiero mentir, pero me acuerdo que en mi conocimiento, pues, en lo que me da y recuerdo, creo que había 72, 80, no me acuerdo. Y ahorita ya hay un montón más, o sea, ya vamos teniendo más y más y más de elementos. La verdad, no quiero mentirles con un número específico, pero me acuerdo que había muchos menos. Hace poco entré y vi un montón más de widgets que, pues bueno, en mi tiempo me hubiera gustado que cuando yo empecé que existieran, pero bueno, pues no estaban y no pasa nada. Pero tampoco venimos a evangelizar con una tecnología y pedirles que la utilicen para todo, ¿no? Porque bueno, se puede utilizar Flutter para todo, es otra característica, como decíamos. Flutter se puede utilizar hoy en día para web también, ¿vale? Se puede utilizar para móvil. Y bueno, hablando a nivel de desarrollo general, son las dos cosas más grandes que hay para desarrollo de software, que es web y desarrollo móvil. Claro, están los sistemas operativos, etc. Pero en principio esos son los dos, los que tienen la cuota, podemos decir, más grande. ¿Cuántas personas trabajan desarrollando un sistema operativo? ¿No? Pues muy pocas, es la realidad. Entonces, no, espero que no lo hayan tomado como una forma de evangelizar, no me considero una persona que viene a convencerlos del tema de Flutter, simplemente pues les vengo a compartir mi experiencia. Por supuesto, también hay cosas que todavía no he hecho en Flutter, y que bueno, voy trabajando en ello, pero y por supuesto, ya saben, siempre voy generando contenido, lo voy compartiendo, únicamente espero haberles dado los puntos claves para ver si toman la decisión de lo que les conviene y necesitan, ¿ok? De todas maneras, bueno, ya saben que yo siempre, si este video lo suben, me imagino que sí, aquí en YouTube, en el canal de Código Facilito, pues bueno, yo voy a estar revisando las dudas por cualquier cosa, sugerencias. Yo, por lo menos, no sé, los primeros 3, 4 meses, cada mes voy a estar revisando el contenido por si tienen alguna duda, etc. Y pues simplemente digo, no estoy vendiendo nada. Les recuerdo que aquí en Código Facilito tenemos los cursos de Dart, tenemos un curso de Flutter, tenemos tres cursos, de hecho no todos los hago yo, uno también lo tiene Marines, pueden consultarlos si es que les interesa, ¿no? Y de todas maneras, yo por ahí tengo contenido que también luego libero gratis. Aquí mismo en el canal también en Código Facilito se hacen iniciativas para que si les interesa aprender, pues lo tomen en cuenta. Y pues les agradecemos mucho que se hayan tomado este tiempo, ¿no? De todas maneras, cualquier duda, sugerencia o comentario, pues bueno, les dejo esto que es mi Twitter o Facebook, cualquiera de las dos, facebook.com/diagonal José de Luján o twitter.com/diagonal José de Luján o hasta mi Gmail, josedeluján@gmail.com, es lo mismo, ¿vale? Entonces, pues bueno, les agradezco mucho su tiempo y creo que va a hablar Rafa, ¿vale? Ok. Bueno, muchas gracias, José. Espero que la audiencia me esté escuchando. Gracias por tu plática. A que ahí no me ha acomodado bien esto. Gracias por el tiempo que has hablado, por la introducción que nos ha dado a Flutter, por tus opiniones, por la experiencia que puedes proporcionar en el entorno del desarrollo móvil. Pues, ya lo has mencionado, son 10 años y pues has visto por ti mismo cómo funcionan las tecnologías y en qué contexto. Creo que la diferencia que podría haber entre ti y otras personas es que hoy en día muchas voces solo repiten lo que dijo una persona u otra persona y en tu caso pues viene de tu propia experiencia y eso vale montones. Están algunas preguntas, en mi opinión, preguntas que pongan respuestas en el desarrollo de la plataforma, pero les digo al chat ahorita, por favor, si quieren colocar sus preguntas, este es el momento. Algunas destacadas, alguien preguntaba si Xamarin entra dentro del sector de Pure Native o aplicaciones puras nativas, Xamarin. Xamarin está casi en el Pure Native, como decíamos, depende porque en Xamarin, dentro del mismo Xamarin, hay varias formas de trabajar. Digamos que, no sé si fue estratégicamente, es suponer muy grande mío, y ya saben que no me gusta suponer, pero en lugar de hacer un Xamarin A y un Xamarin B, tú lo que haces es trabajar con Xamarin y cuando vas a desarrollar el proyecto escoges si A y B, pero dentro de la creación del proyecto. Entonces ahí ya tú decides si quieres trabajar qué tan multiplataforma, de cierta manera, si vas a reutilizar el 100% del código, pero sacrificando algunas cosas, porque se tienen que sacrificar algunas cosas para poder lograr eso en Xamarin, o si vas a no sacrificar esas cosas,
pero vas a tener tú que trabajar más para poder hacer eso. Entonces, de hecho, esa es casi la pregunta. ¿Qué estás, cuando estás en Xamarin? Si quieres hacerlo, llegar casi al 100% de todo reciclable, de todo multiplataforma, digamos, ¿estás dispuesto a sacrificar un poco tu diseño? De hecho, es normalmente la pregunta, los elementos que puedes utilizar, porque hay elementos muy específicos que no se pueden, digamos, utilizar para ambas plataformas. Entonces, ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar? Y esa es una de las cosas, ¿no? Así, pero normalmente es como la pregunta más habitual para ver qué tanto estás dispuesto a sacrificar. Pero es solamente eso, o sea, por eso es que Xamarin pues, sí tiene una forma en la que sí podemos decir que entraría en el Pure Native, dependiendo del tipo de tecnología que necesites aplicar. Excelente, pues ahí lo tienen, o sea, casi Pure Native, ahí lo tienen, audiencia. Eddie D te pregunta, José, si ya hay demanda para Flutter en las empresas o se sigue haciendo todo en nativo. Bueno, Flutter Esa es es una, nativo. y Adelante. esa es una buena pregunta porque yo, por ejemplo, yo todavía, les platico mi experiencia, sigo esperando que alguien me pague por usar Flutter en un proyecto. Yo como trabajo, bueno, de entrada, pues yo trabajo por mi cuenta, entonces es más complicado, ¿no? Pero también, pues no se me han acercado algún proyecto con esas necesidades, ¿no? Bueno, también tengo que considerar que debo de tener un poco más de tiempo porque hay cosas que son nuevas para mí, no las he hecho. A lo mejor ahorita en Android me dices algo. Yo, por ejemplo, siempre digo, yo si hago ahorita algo en Android me tardo 2 horas, si hago eso mismo en iOS me tardo 4. No es mi expertise, pero sí lo sé hacer y sí lo puedo hacer y sí lo he hecho. Y si me toca hacerlo en Flutter, ahora estoy calculando más o menos también unas 3 4 horas. Es decir, me puedo tardar un poco más, pero al final de esos 3 4 horas, si se dan cuenta, estoy generando para ambos, para Android y para iOS. Entonces, pero no ha llegado un proyecto, porque ¿qué es lo que está pasando ahorita mucho? ¿Cómo es lo que estoy viendo? Yo he visto que Flutter sí tiene una gran aceptación en la comunidad, pero son empresas puntuales las que están confiando. Pensemos en esto, Xamarin tiene a Microsoft y tiene pues ya unos años, bastante años detrás. O sea, si yo tengo como empresa que decidir y yo busco información, me voy a dar cuenta que Xamarin tiene mucha comunidad, una empresa tan importante como Microsoft. Si uso React tiene muchísima popularidad, sobre todo de la gente que viene del tema web. Y está Flutter, que Flutter es nuevo, tiene 2 años, nadie lo conoce mucho, etc. Puedo dar mil razones por las que no. Entonces, en cuestión de laboral, sí hay una desventaja brutal entre lo que es Flutter, Xamarin y React Native, pero cada vez se está viendo más y más y más. De hecho, yo, por ejemplo, hoy en día veo muchas empresas que en la India, por ejemplo, de ese lado, donde están pidiendo desarrolladores de Flutter. Ya hay compañías americanas, yo conozco varias compañías americanas, de hecho conozco gente, desarrolladores que están trabajando con compañías americanas ya con Flutter directamente, pero obviamente la empresa tiene que también asumir ese riesgo y muchas no lo están asumiendo por ahora. Puede ser que a lo mejor en 2, 3 años veamos ese incremento de demanda. Sí hay trabajos, sí, muy pocos, es verdad, muy pocos, pero siguen siendo trabajos bien pagados, o sea, no se nota mucho la diferencia entre un desarrollador de Android o de iOS con uno de Flutter. A nivel de sueldo se ve bastante equilibrado, si no es que está de verdad idéntico. La diferencia puede ser a nivel salarial en promedio por las vacantes que yo he visto y que me han llegado, un 5, a lo mucho 10%, a lo mucho. O sea que si te están pagando $14 la hora, por decir algo, puede ser que el trabajo por el mismo hacer un Flutter te están pagando tus 12, $13 la hora, por ejemplo. Entonces, es lo que yo he logrado percibir en este último año. Obviamente el año anterior no había ni números, no había ni trabajos de eso. Todos los que estábamos Flutter era para hacerle al tonto, o sea, para jugar un rato, pues, porque no había trabajos. Pero sí, cada vez va habiendo más y esperemos que el otro año, pues, aparezcan más. Alex Ferreira pregunta si Flutter va a tener un apartado o alguna aplicación para el desarrollo de videojuegos en el Sí, futuro. de hecho se acaba de anunciar, sacaron a anunciar cosillas. Eh, Así como les decía que hubo un esfuerzo por Google para hacer cosas para Android, con Kotlin, que era el Kotlin Everywhere, el 11 de diciembre, si no me falla la memoria, creo que sí, creo que el 11 de diciembre me van a golpear en Google por no saber, pero el 11 de diciembre creo que se hizo un evento, bueno, se hizo a nivel mundial una serie de eventos que era Flutter Interactive Party, o sea, una fiesta interactiva de Flutter.
y hicieron varias cosas. Entre esas varias cosas, por supuesto, lo clásico, regalitos, conferencias, etc, etc, era anunciar, digamos, las novedades de Flutter, como la versión nueva, como los avances, etc. Y una de las cosas en las que se resaltó fue el tema de los videojuegos. Ya empezaron a mostrar videojuegos hechos gracias a las tecnologías que se estaban juntando y con Flutter, por supuesto. Entonces hubo por ahí, de hecho lo puedes buscar en Google, me imagino, debe estar por ahí, porque casi, casi cuando se acababa de dar la charla, se lanzaba la charla para que la puedas ver, digamos, grabada, ¿no? Porque al final, pues Google, YouTube, etc., todo junto. Entonces tú puedes entrar y puedes buscar el apartado específico de videojuegos, que de hecho fue de lo que más me llamó la atención. De hecho fue creo que fue la segunda o la tercera que me apunté a ver porque me interesaba mucho, pero ya acaba, eso es nuevo otra vez, porque si tú me hubieras preguntado esto hace 3 meses, yo te hubiera dicho, bueno, pues de que se puede, utilizando widgets, si son vistas, y tienes forma de interactuar, o sea, por lógica de programación se puede, porque es código, pero no había elementos especiales para eso. Ahora ya tenemos elementos especiales. Obviamente recuerda que siempre entre más nuevo, más inestable, más complicado, menos información, etc. Pero yo espero que a lo mejor pues en febrero o marzo podamos tener todavía más información de eso. Y ya viene también el Google I.O., que es en marzo, abril, mayo. Entonces, más o menos por ahí seguramente va a haber anuncios sobre esta parte. Es casi seguro, sobre todo con lo que ha hecho Google para videojuegos en el último año. Chale, ya vino otro Google, ahí yo cómo pasa el tiempo. Sí. Bueno, nos pregunta Juan Carlos Felizola, en relación Flutter Xamarin, ¿cuál sería? Se pregunta si Flutter es mejor en cuanto a la reutilización de código, me imagino que entre iOS y Android. Ah, la optimización de código, Reutilización de código. reutilización, pues es que el punto más clave podemos decir, de Flutter, es esto que voy a decir y que puede ser, si yo tuviera que hacer un examen, y siempre a veces hago esto cuando quiero que resalte algo, si tengo que hacer un examen y yo tengo que esperar una respuesta, yo esperaría esta, ¿no? ¿Por qué Flutter lo hace multiplataforma 100%? Uno puede responder porque dibuja los elementos. O sea, no está utilizando elementos, digamos, de cierta manera que se agarran de Android y se ponen ahí. Sí se ponen, literal, pero no porque no los estás tomando, los estás pintando. Flutter pinta las cosas. Entonces, por eso también se ve igual iOS y Android. ¿Por qué? Porque estamos pintando los elementos. Y al estarlos pintando, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos el control sobre la UI, sobre la interfase. En cambio, al estar agarrando los elementos nativos y estarlos adecuando a cada cosa que necesitas, obviamente eso te mete una capa, un problema de cierta manera, ¿no? También te da una ventaja porque son elementos nativos completamente. Flutter lo que hace es pintarlos. Entonces, al pintarlos, tú estás seguro que siempre van a estar y se van a ver o van a estar idénticos de cierta manera en lo que tú esperas como resultado. Ese es como la ventaja literal principal, que los widgets, todos los elementos, se pintan y al estarse pintando, pues bueno, no te tienes que preocupar porque si el marco o el elemento es más chico, cada vez que lo pones se va pintando. Claro. Pues gracias, yo creo que esto a Juan Carlos le debe dar cierta luz en cuanto a qué elegir y la reutilización de código. Yo creo que Xamarin sí tienes que hacer tantito más para especificar entre uno y otro. Sí, y aparte con el forms, el detalle es que Ujú, son forms, o sea, son como formas que ya están o formularios que ya vienen y ujú. estás limitado a eso que ellos tienen. Entonces, cuando te pasas a cada uno de los sistemas operativos, pues bueno, es otro rollo, ¿no? Forms lo que Exacto. tiene, pues bueno, es que ya viene como predefinido, pero siempre tienes el detalle de no poder alcanzar, digamos, algunas cosas. En Flutter el detalle, piensen en esto, es muy sencillo. Xamarin al final es de Microsoft, Apple tiene iOS y Android y Google tiene Android. Y en el caso de Flutter, Flutter es Google y Google es Android. Entonces, ya lo único por lo que se tienen que preocupar de manera externa sería Apple, y al final, pues bueno, Apple y Android y iOS están pareciendo cada vez más también. Entonces, como que es algo, ahí es una carta, o sea, la ventaja que tienen los otros de tiempo, esa ventaja la tiene Flutter, porque al final tiene a la gente de Android pues a la vuelta de la esquina. Ok, excelente, José.
A ver, esto está extraño. Me pidieron hacer un dashboard y una app para móvil. No, o sea, dashboard de oficina, móvil para los usuarios. Pensaba hacer la web en React y la app en React Native. Ambos consumirían API REST Spring Boot. Con Flutter puedo desarrollar ambos, o sea, la móvil Sí, y la web. sí. De hecho, este año se dio mucha fuerza a Flutter con web para que la gente lo pueda utilizar. Y sí, por supuesto, se puede, no hay ningún problema. De hecho, yo no he hecho nada con Flutter para web. Te digo, yo no sé si mentiras, pero sí conozco gente que ha hecho cosas, o sea, sí he visto proyectos y sí, o sea, sí tengo algunos en mi equipo, por decirlo, pero no son míos, sino que los encontré, los bajé, los probé para ver qué hicieron, cómo hicieron y etc. Y sí se puede, lo he visto, sí se puede, funcionan bien y no hay mayor complicación. De hecho, este año, como mencionaba, se hizo un énfasis muy fuerte el primer semestre. Bueno, digamos que de febrero, marzo a septiembre, octubre, sobre Flutter con web. Se empezó a hacer un énfasis ahí medio fuerte para que la gente se enterara lo que se puede, lo que se puede, lo que se puede. Y sí, en base a eso hay varios proyectos interesantes. Date una vuelta ahí en Stack Overflow en algunas dudas o en GitHub y vas a ver que sí, no hay ningún problema. Eso que comentas es algo que ya es posible. Excelente. Ya para pues, despedirnos, nos pregunta Juanca, una pregunta que ya conozco yo. ¿Alcanzas a tener más cursos este año, 2019, sobre Flutter en código facilito? Me imagino que si alcanzas es que yo haga, ¿no? Un curso. Ajá. No. La verdad es que creo que no alcancé mi meta. Mi meta siempre ha sido, tengo 4 años en código facilito, 4, creo, no igual y a lo mejor más, 5, no sé. Creo que es más. Eh, sí, a lo mejor más, a lo mejor 5, pero y siempre he querido hacer, por lo menos en promedio, en teoría, al año, uno al mes, es decir, 12 cursos. Y lo más cerca que he estado es 8 y no lo logré otra vez este año. O sea, estoy bastante jodido yo. Pero espero el siguiente año lograrlo. Me lo voy a volver a poner. Espero lograr los 12. Y este año no. Este año no lo voy a hacer. De hecho, por ahí lo platico. Creo que estuve platicando con Uriel y no hay problema. Espero no cagarla. Me dirán si no. Vamos a tener un curso de Android con Flutter. Va a ser el primero que voy a. No de Android con Flutter, perdón. De Android con Kotlin que vamos a Adri con lanzar Kotlin. porque no Sí. tenemos algo así y ya No. lo estoy casi terminando la definición de eso y seguramente va a estar, a lo más tardar va a estar en febrero. Entonces, ese va a ser como el primero porque es una asignatura pendiente que tengo yo y lo quiero hacer. Entonces, eso le digo, pero seguramente el que le siga o es Flutter, o sea, acabando ese es Flutter, o es Xamarin, o es iOS, no lo sé. Estoy en esos tres porque ya saben, a mí me toca yo trabajo de desarrollo móvil, entonces Es cualquiera de correcto. esos tres puede ser. Muy Hasta bien. más voten, nos dicen por No, Twitter, díganos cualquiera. no te preocupes, los lives son el lugar de los leaks. La gente que ve los likes son los primeros en enterarse de algunas cosas, entonces, va, no pasa nada. Eh, una última y ya, ¿se puede trabajar con Flutter, con PHP y MySQL en backend y demás? Tengo entendido que... Sí, o sea, al final Podrías tú llegar. con Flutter dibujas todo, exactamente, tú con Flutter vas a dibujar todo, o sea, esa es la parte. ¿Qué vas a usar después? Pues cosa tuya, no hay ningún problema, ¿vale? Eso es algo importante. Puedes trabajar con distintas cosas y al final, pues es normal, o sea, a veces pasa que tú puedes tener en un servidor, por ejemplo, todo digamos, lo importante para web, pero puedes tener en tu mismo servidor la parte donde tienes una API para hacer una consulta, ¿no? Entonces, no pasa nada, o sea, al final pueden convivir mientras tú manejes pues el protocolo adecuado, ¿no? O la arquitectura adecuada para acomodar los elementos donde cada uno va. Tú usas Flutter para dibujar, pues ya está, listo, tienes tu web y se acomoda y está muy bien. Y ya lo que quieras usar detrás o adentro, pues bueno, eso es para atrás. Recuerden, el tema de Flutter es importante porque Flutter tiene la lógica, ¿ok? Puede tener la lógica, porque tiene lógica, porque tienes a Dart, que es el lenguaje de programación. Esa es la diferencia, digamos, entre tú dices PHP, ¿puedo dibujar con PHP? Pues sí puedes, pero en realidad usas HTML. Aquí Flutter trabaja en las entrañas, o sea, su sangre, su esqueleto es Dart. Entonces, al estar trabajando así, Dart es el lenguaje que tú puedes estar resolviendo la programación, lo que piensas que es PHP en este caso, y puedes trabajar con Flutter, pero si en algún momento hay una sección, una parte donde necesitas combinar,
pues no pasa nada. Tú configuras bien el entorno para que puedas trabajar con otras tecnologías y puedan hacerte una petición, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay problema con eso. Excelente. Pues muchas gracias por tu tiempo, por las preguntas. De verdad, de nuevo, José, ha sido un tiempo bastante provechoso para las personas que se han quedado y también supongo para quienes vayan a ver el live después. Ya nos está cepillando Luis con el tiempo de hoy en vivo, entonces le vamos a hacer caso, él sabe qué es lo que está pasando. Y pues de verdad les agradecemos a la audiencia. No se vayan, quédense, sigue el Mobile Day y de nuevo te agradecemos, José. ¿Qué viene ahorita? Ah, ok. Ahora, la audiencia pública vamos a tener un tiempo de break. Vamos a tener ¿cuántos minutos? 20 minutos de break aproximadamente. En lo que también el Luis va por sus tortas y come también, porque pues hay que rellenar el tanque y nos estamos viendo. De nuevo, gracias José. Si te quieres despedir de la audiencia o si la No, muchas presentación. gracias. Sería todo. Nos vemos, chicos. Muchísimas gracias y ojalá que el próximo año se animen a tomar los cursos que lanzaremos de desarrollo móvil en Código Facility.